Usted ha citado en el video que ha presentado a este Poder Legislativo uno de los rubros que discutimos, compartimos hace aproximadamente 2 años, que fue acercarnos lo más posible al diagnóstico en el tema de seguridad del Estado de Zacatecas. Y recuerdo en una de las reuniones que sostuvimos con ustedes en este Poder Legislativo, en la sala de comisiones, se abordó intensamente por una preocupación de la mayor parte de los legisladores en materia de prevención. Y hoy usted muestra en este video un asunto que tiene que ver con capacitación de 300 maestros en Loreto, Zacatecas. Le pediría, señor secretario, nos explique en qué consiste con detalle esta capacitación, porque habla de la capacitación de técnicas pedagógicas. Igualmente le pediría, señor secretario, si es tan amable, me podría informar cuáles han sido los recursos que se aplican a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Fondo de Aportación para Seguridad Pública. ¿Cuál es el índice delictivo en el Estado? ¿Cuál ha sido su comportamiento en los 2 años de ejercicio constitucional al frente de esta Secretaría y los operativos que se han realizado, así como los resultados que se han tenido? Igualmente, ¿cuál es la situación que guarda el cuerpo de la Policía Estatal Preventiva una vez que han sido evaluados para la acreditación? ¿Y cuál es el avance que lleva la construcción de la UNICE de Trancoso, Río Grande y Villa de Cos? Y finalmente, señor secretario, a raíz de los últimos acontecimientos, se esperan más enfrentamientos entre las bandas delictivas. Si ya se tomaron las providencias para resguardar a la población. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra por 3 minutos para formular sus preguntas el diputado Rodríguez Elías. Gracias, diputada presidenta. General Jesús Pinto Ortiz, bienvenido a esta legislatura. Sin duda le tocó sacarse la rifa del tigre. Déjeme preguntarle, ¿se han dado de baja elementos por no acreditar exámenes de control y confianza? ¿Cuántos y qué pasa con ellos? ¿Hay algún proyecto para reintegrarlos a las diversas direcciones de seguridad pública? Otra sería, la inteligencia es un punto clave dentro de la estrategia contra el crimen organizado. ¿Qué avances hay en este rubro? Y la tercera sería, ¿cuál es el parámetro para establecer la responsabilidad entre el gobierno federal y estatal en la lucha contra el crimen? Es cuanto por lo pronto, diputada presidenta. Gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Ramírez para formular sus preguntas. Con su permiso, presidenta, señor secretario, es fundamental para un servidor y para la ciudadanía que me honro en representar al interior de este Congreso, que nos exponga cuál es la condición que guardan las fuerzas estatales en materia de certificación. Queremos también mencionar que es fundamental decirlo, elaborar, diseñar y coordinar la política criminológica del Estado es una de sus principales responsabilidades. Sin embargo, creemos desde nuestra perspectiva que no existe una política pública o un programa enfocado a atender la criminalidad en nuestra entidad. Por eso, para el establecimiento de esta política, señor secretario, quiero saber si están identificadas las causalidades y acciones preventivas eficientes, y de igual forma le pregunto, señor secretario, si en materia de prevención del delito existe un programa medular que el gobierno del Estado esté
implementando con eficacia para reducir los niveles de inseguridad, además de que se involucre a la ciudadanía en esta tarea y, por supuesto, que me mencione si se está dando la difusión o no en las escuelas y centros de trabajo o a través de los medios de comunicación para el tema de las denuncias de los diferentes delitos que se dan en la entidad. Creo que son preguntas importantes y también si existiera este estudio de las causales que originan la actividad delictiva en Zacatecas, que me lo pudiera hacer llegar para revisarlo y para poder dar respuesta a diversos planteamientos de la ciudadanía. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra para realizar sus preguntas el diputado Álvarez Maínez. Gracias, presidenta. Son básicamente 3 planteamientos, secretario. En años pasados, meses pasados, se gestó un movimiento inédito en México, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que integraron, entre otros, el poeta Javier Sicilia, los hermanos Levarón, y que se fue asumiendo como un movimiento que dio voz a muchas víctimas de la violencia. Ellos impulsaron una iniciativa que fue aprobada en el Congreso con el apoyo de varios partidos, la Ley General de Víctimas, y que han acusado que no hay todavía en el gobierno federal la respuesta que ellos desearían. A mí me gustaría saber, en materia de los temas que toca esa ley, como tiene que ser la reparación a las víctimas, como tiene que ser la publicación de los nombres de las víctimas, que sepamos nosotros en esta intensa enfrentamiento entre bandas delictivas quiénes son los ciudadanos que se están llevando entre estos enfrentamientos, si hay algún esfuerzo estatal en esa materia. Otra pregunta tiene que ver con lo que tocaba mi compañero Ramiro. A mí me gustaría ser un poquito más específico. Hay un grupo delictivo en particular que ha azotado a Zacatecas con una violencia inusitada en los últimos años, y es un grupo que hemos visto por las noticias y por la información oficial que está teniendo enfrentamientos internos. Acaban de ser arrestado por una parte y presuntamente asesinado por la otra 2 de los cabecillas por un conflicto que se presume que es un conflicto interno. Uno de ellos tuvo una presencia específica en Zacatecas. La pregunta, sin, digamos, entrar en elementos que sean estratégicos para usted no responder o que competan a la seguridad del Estado, sí nos gustaría saber, como decía el diputado Ramiro Rosales, qué debe esperar la sociedad de este enfrentamiento. ¿Se recrudecerá la violencia o es una buena noticia o se está debilitando? En fin, creo que un análisis general para una estrategia de prevención ciudadana es importante saber qué debemos esperar. Y finalmente un tema muy importante para nosotros, que es el tema, nosotros sabemos que es una instancia en donde ustedes no la conducen enteramente, pero que es muy importante. Se creó la Metropol con el aval de esta legislatura, y para nosotros es muy importante saber qué resultados se esperan en el corto plazo con esta institución de la Metropol, dado que hay una desconfianza absoluta de las policías municipales y una certeza de que la mayoría pues han estado infiltradas sistemáticamente por la delincuencia organizada. De esta nueva instancia, ¿qué podemos esperar y bajo qué plazos? ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra para formular sus preguntas el diputado Juan Mendoza. Bueno, con el riesgo de que también me etiquete como el vecino criticón, voy a emitir mi punto de vista sobre varios aspectos. Me queda a mí la sensación de que lo que hoy se ha pronunciado es una argumentación tendiente a justificar un nivel de violencia en Zacatecas, institucionalizar la violencia o una violencia tolerada. Me parece que así como se puede o se tiene permiso para comprar una avioneta o se tiene permiso para comprar propiedades, como en el caso del gobernador, inexplicables, pues la muerte tiene permiso en Zacatecas, como que ya quieren que se quede, que se institucionalice, sin ver que esto ha deteriorado calidad de vida a los zacatecanos. Hemos perdido la vía pública, hay una violencia incontrolable, hay apropiaciones de territorios por parte del crimen organizado, multiplicación de cárteles,
libertades que están conculcadas y que desde luego que deterioran la calidad de vida de los zacatecanos. Me parece que estamos retrocediendo a no reconocer y conocer el problema de la violencia que hoy existe en Zacatecas. Eso sí me parece lamentable, porque en 2 años no he conocido un solo diagnóstico que profundice sobre la complejidad de la inseguridad en Zacatecas. Menos aún pensar que exista una estrategia a nivel local. ¿En qué quedó el Observatorio Ciudadano? En la nada. La posibilidad de haber tenido información veraz, oportuna, completa, se perdió. Más policías, más recursos, más violencia en Zacatecas. Paradójicamente, cuando se estaba inaugurando el batallón de Fresnillo, se estaba ejecutando a la misma hora una persona en pleno centro de la ciudad de Zacatecas. Se quiere poner el fenómeno delincuencial como en una esfera que no altera la vida de los zacatecanos. Me parece un equívoco seriamente grave para los zacatecanos. No estamos en ese nivel paradisiaco que hoy usted nos ha descrito. La realidad de Zacatecas, ya se dijo, es otra, y esa la vivimos de manera cotidiana. Gracias, diputado. Corresponde para dar respuesta ahora hasta por 10 minutos al señor secretario respecto al planteamiento formulado por las y los señores diputados. Sí, cómo no, con mucho gusto. La primera pregunta sobre los 300 maestros en Loreto. No fue la clase a los 300 maestros. La capacitación en Loreto se ofreció a maestros de primaria en las regiones estatales y federales bajo el marco de la segunda jornada de prevención por una escuela libre de violencia, con el objetivo de sensibilizar a los maestros. El formato fue un taller vivencial para que los maestros tomaran la técnica pedagógica y se la llevaran a sus diferentes espacios en el Estado. Es la primera pregunta. La segunda, el índice delictivo. El índice delictivo señala para Zacatecas un avance en la percepción ciudadana del 8%, según los últimos resultados que arroja los estudios del INEGI. Esto es a nivel nacional. Situación que guarda la Policía Estatal. Ahorita la Policía Estatal cuenta con un efectivo de 582 efectivos que está pagando el Estado, de los cuales 157 no pasaron los exámenes de control y confianza. Es el dolor de cabeza del señor gobernador y de los que estamos vinculados a la seguridad pública. ¿Cómo le vamos a responder a la Federación sobre esos 157 elementos? En la inteligencia de que ya se empezó a depurar, desde hace 2 años se empezó a depurar esta policía. A la fecha llevamos 57 policías dados de baja por no pasar las pruebas de control y confianza. El gasto es la suma de sus derechos laborales que se les han otorgado conforme a derecho, conforme a la ley. Situación de las UNIRCE. La UNIRCE de Trancoso, la UNIRCE de las Arcinas, está funcionando en un
100% de su operación, de su capacidad operativa. La Unirse de Río Grande está a un 70% de su construcción. El resto, las Unirse de Sombrerete y de Concepción del Oro están todavía en proyecto. Los terrenos ya han sido comprados. Se esperan más enfrentamientos. Desgraciadamente se esperan más enfrentamientos. Probablemente ocupe aquí 2 o 3 señores diputados que concurrieron a la misma pregunta. Desgraciadamente sí hay más enfrentamientos. Sin embargo, les quiero dar un dato que pueden corroborar con todo el sentido de su capacidad, de su fuero y de su profesionalismo. La violencia generada por la disputa del territorio zacatecano ha dejado en este año 289 muertes, de las cuales únicamente 6 han sido desafortunadamente casos circunstanciales de ciudadanos que se atraviesan en el fuego cruzado y han tenido la desgracia de morir. 6 elementos, incluyendo el señor del tractor de Calera, que fue que se encontró entre las balas de la Policía Federal y de las bandas criminales. Este dato es importante porque estamos conscientes de que la sociedad en ocasiones se ve inmersa en los disparos, en el fuego cruzado. Sin embargo, es preocupación del señor gobernador, del mío propio, que las acciones no se llevan a cabo en las áreas demográficas, en las poblaciones, en el inter de las ciudades. Es de suma importancia. Eso marca una diferencia que ustedes deben de sentirla. Estamos, el señor gobernador, yo también en lo particular por conducir la política en materia de seguridad pública del señor gobernador, estamos preocupados por esa situación. Les dije también en la introducción a esta semblanza en la Cámara de Diputados, les dije que no se podía, que estábamos conscientes de esa situación. Lo estamos conscientes y se tiene especial cuidado en cuidar a la ciudadanía, que el fuego cruzado de las entre bandas criminales, entre el Ejército, entre la Policía Federal, entre la Marina, no se llevan a cabo en las áreas donde la población puede ser afectada. De ahí en más, únicamente 6 elementos han sido muertos por el fuego cruzado de las bandas criminales. Para el diputado Rodríguez Elías, las pruebas de control y confianza que faltan en el Estado para cumplir con lo que dicta la Federación, que debemos determinar para este año, van al 80%. Van al 80%. El Centro de Control y Confianza va avanzado. Incluso ya está terminada la Policía Ministerial, la Policía Estatal con su sistema de reclutamiento le falta un 20% y a la Policía Municipal le falta el 20%. Ya se lleva avanzado el 80% para cumplir con las disposiciones de la Federación. La estrategia, también con todo el respeto, con todo el comedimiento,
traté de explicársela cuál es la preocupación del señor gobernador. Probablemente nada más en Jalpa veamos los avances de esa estrategia. El señor gobernador, desde el inicio de su gobierno, quiere primero establecer bases militares en las áreas más problemáticas. Posteriormente, quiere bloquear o quiere blindar el Estado por medio de las UNIRSE, llevando mientras tanto una perfecta coordinación con las entidades federales. En tanto también que la policía del Estado, la Policía Estatal Preventiva, avanza en su desarrollo. No se tenía con qué combatir al crimen organizado. Y también, con todo respeto, les recuerdo que estamos en la fase de contención. La restauración para establecer políticas en materia de prevención del delito con una intensidad efectiva, aplicando los recursos del Estado, todavía no es el campo propicio, el momento propicio para aplicar esa política. No es conveniente. El esfuerzo, sobre todo de la economía del Estado, debe ser encaminado a combatir la fase de contención, que desgraciadamente se responde también con violencia. Al licenciado Gerardo Ramírez. La condición de las fuerzas del Estado ya está contestada. La política criminológica. Esta política criminológica le corresponde por ley a la Procuración de Justicia. Dar el seguimiento a un sistema criminológico es una función del señor Procurador del Estado de Zacatecas. Es una obligación, y en su tiempo considero que le pueden hacer esa pregunta, a la cual considero que va a contestar con todo gusto. La prevención del delito también está ligada en esta forma. La prevención del delito se lleva a cabo en la Secretaría de Seguridad Pública, y hay una dirección general que ustedes mismos plasmaron en la ley para establecer fuera de la Secretaría de Seguridad Pública una dirección de prevención del delito. Su construcción está en la fase, está en el Instituto de Formación, y se considera que va a iniciar su gestión o su actividad los primeros días de enero del año que entra. Les quiero decir al Pleno que resulta importante se encuentren conscientes de que la Secretaría de Seguridad Pública, por la propia ley orgánica que ustedes elaboraron, bueno, que se elaboró con anterioridad, pero es de conocimiento de ustedes, la Secretaría de Seguridad Pública es únicamente instancia ejecutora y operativa, que es el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, quien gestiona, administra, norma y establece los criterios para la aplicación de los recursos. En mi capacidad de secretario de Seguridad Pública, yo le pido al señor gobernador lo que considero efectivo, productivo y de necesidad para la policía en este caso, y el señor gobernador ordena lo conducente. Únicamente mi instancia es ejecutora y operativa. Al señor diputado Álvarez Maínez,
Hablaba de una situación curiosa en el sentido de los hermanos Levarón en el estado de Chihuahua, que el Senado de la República les autorizó armarse para ellos mismos llevar a cabo la defensa de su territorio. Es un grupo Levarón de la religión, de otra religión, de los menonitas, primos o parientes de los menonitas que se ubican muy cerca de Casas Grandes, Chihuahua, y que el Estado le dio la facultad de defenderse ellos solos. Sí, en esta fase de contención, en esta fase que desde el sistema federal, el gobierno federal sigue, y el estatal por supuesto, sigue esta fase de contención, debió de legislarse en una forma más efectiva. Cuando desgraciadamente cuando un país entra en guerra, cambian algunas leyes, se transforman o las varían. Al señor diputado Juan Mendoza, no le entendí exactamente cuál es la pregunta. Creo que fue una situación muy generalizada, pero si es tan amable y si hay tiempo, con todo gusto. Para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, tiene el uso de la palabra el diputado Ramiro Rosales. Gracias, diputada presidenta. Referí nuevamente el asunto, lo que se dio pues como una capacitación generalizada para 300 docentes de la entidad, que ellos a la vez, como dice el señor secretario, se llevaron las técnicas pedagógicas. 300 maestros en la entidad no corresponde al diagnóstico que al menos nos compartieron hace 2 años, señor secretario. El diagnóstico hablaba y la estrategia contemplaba el que se desarrollaría toda una estrategia en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura en los centros escolares, con los docentes. Y recuerdo, entre otros datos que ustedes nos compartieron, que nadie negó, porque lo hizo el secretario general de gobierno en turno, dijo en esa ocasión que estábamos en una desventaja con los grupos delincuenciales, así lo dijo, en 6 años, de 6 años. Y él aludió en equipamiento, capacitación, infraestructura, estrategia, todo lo que ahí se mencionó. Pero entrando al terreno y retomando este rubro, que además compartimos porque debe ser uno de los ejes vertebrales de la estrategia de combate a la delincuencia, el asunto de prevención y en particular en los centros escolares. Por ello, nuevamente, el universo, hablar de 300 maestros en el estado, hablando tan solo de educación básica, que son alrededor de 30,000, sin incluir el nivel medio superior y superior y el nivel de universidades, me parece pues un número totalmente mínimo, que no corresponde pues a lo que al menos se compartió como diagnóstico. Mucho menos hablar de una corriente pedagógica en un tema como es de seguridad pública. Bueno, yo espero que ya el video que hoy presenciamos hable pues de un programa, hable de una técnica que se está compartiendo con los maestros, pero no de una corriente pedagógica. En otro rubro, señor secretario, usted exactamente nos anticipa un dato verdaderamente preocupante, porque la expectativa era otra. La expectativa era que al menos hubiera un porcentaje arriba del 90% de la aprobación del examen de confianza, pero nos habla de 157 que no lo aprobaron y que aún se tiene un problema más. No tan solo ese, que sí nos preocupa bastante, sino además las obligaciones que ya se tienen de orden laboral. En otro sentido,
señor secretario, ha sido definida una posición por el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, en donde no tan solo compartimos, reconocemos el trabajo que viene realizando usted a cargo de esta encomienda del señor gobernador, sino además reiteramos nuestra convicción de seguir colaborando. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Para hacer uso de derecho de réplica lo tiene el diputado Rodríguez Elías. Gracias, diputada presidenta. General, hay dos valores fundamentales para el ser humano, que son la vida y la libertad. Sobre usted, sobre sus hombros, cae la responsabilidad de estos dos valores, y estos valores los reclama la sociedad zacatecana. Aún hay mucho por hacer y no podemos etiquetar al Estado como un asunto sui generis. Creo yo que habrá que hacer una valoración de lo realizado al momento, y sabemos que no es suficiente, pero hay que hacer esa evaluación sobre las estrategias que se han implementado, sobre todo de usted y del gobernador del estado. Parte de esta legislatura estamos conscientes de ellos, y no dudo que estaremos al pendiente de los recursos faltantes, que nunca son suficientes, porque sabemos que el crimen organizado cuenta con unas arcas realmente considerables. Pero creo yo que el apoyo y el respaldo de quienes queremos y luchamos por un mejor Zacatecas estará vigente en esta legislatura. Por desgracia, la lucha fallida que se ha dado a nivel nacional por el gobierno federal nos lleva en la vorágine que esta lacra de la delincuencia organizada degenera hacia el tejido social. Tal vez será la situación geográfica del estado, o realmente la necesidad de tanta gente los lleva a involucrarse en estos crímenes. Yo nada más le digo que estaremos al pendiente de los trabajos y resultados, y sepa que en mi persona tiene un aliado. General, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Para hacer uso de su derecho de réplica tiene la palabra el diputado Gerardo Ramírez. Muchas gracias, con su permiso, presidenta. Disentir en algunas de las aseveraciones que hace el señor secretario. Efectivamente, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, vigente, dice en parte de las atribuciones que tiene usted a su cargo, la número 11, dice elaborar y difundir en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado, estudios multidisciplinarios y estadísticas sobre el fenómeno delictivo que sirvan de sustento en el diseño de las políticas en la materia. Creo yo que el seguir echándose la bolita, el procurador a usted y usted al procurador, en nada abona para el clima de seguridad y de tranquilidad que quieren los zacatecanos. Se lo digo con todo respeto, señor secretario. Tampoco vemos que se coordinen los esfuerzos institucionales con otras dependencias para generar una sinergia pública que permita atender de forma integral al delito, y usted lo acaba de mencionar muy claramente. Hoy usted acude como titular del ramo de seguridad pública en el estado de Zacatecas y viene a decirnos que tendrá que ser el titular del Consejo Estatal de Seguridad quien responda a algunas de las interrogantes de mis compañeros diputados. Creo yo que en ese sentido, bueno, pues entonces tendríamos que hacer la comparecencia de cada uno de los directores y de cada una de las dependencias del Estado para que se nos aclararan todas las dudas. Creo que este formato se hizo a efecto de cumplir las expectativas, y es por eso que hoy acude no solamente como secretario de Seguridad Pública, sino atender todas las dudas que se tienen al respecto de este tema tan importante para los zacatecanos. Yo lo digo con respeto y para que quede en la nota, en materia de seguridad, hoy día se lo digo con conocimiento de causa, la ciudadanía demanda mayor presencia policial en las colonias. Hoy es paradójico que contamos con mayor número de dependencias estatales para atender la seguridad pública, y es cuando menos observamos y observa la población su presencia en las calles, destacando solamente, y debo decirlo, el esfuerzo
de las instituciones federales. Es por ello que lo conmino, señor secretario, a que dejemos de echarnos las pelotitas unos a otros y nos pongamos todos juntos a trabajar por un esfuerzo que debe de ser colectivo y es en beneficio de la población. Ya lo ha comentado aquí varios de mis compañeros, creo que es el tema más sentido de la población, el tema de la seguridad y devolverle a Zacatecas esa tranquilidad que le han arrebatado los grupos delictivos y los delitos del fuero común. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Para hacer uso de su derecho de réplica lo tiene el diputado Álvarez Maínez. Sí, yo creo que, al menos en lo personal, no aceptaría el tema de la falta de leyes. Incluso yo he tenido, cuando ha sido necesario, diferencias. He sostenido yo, por ejemplo, que sí procedía la ley de delincuencia organizada del gobernador y otras que aquí se hicieron llegar. Creo que tiene razón en que ha faltado voluntad de todos los actores, valentía de todos los actores, que estamos inmersos en el servicio público, pero también creo que este Congreso, que esta legislatura ha hecho esfuerzos importantes como la reforma penal que recientemente se acaba de terminar, que aunque compete más a la Procuraduría, sin duda impacta en el tema de seguridad pública. De mis preguntas, a mí lo que me interesaba en el tema de Ley General de Víctimas es precisamente creo que este enfoque en el que pareciera que las muertes de los delincuentes o de quienes se presumen delincuentes, porque muchas veces no se constata, valieran menos, o las de otros mexicanos. Yo, y lo digo con responsabilidad, me duelen todas las muertes de los mexicanos, incluso de quienes estuvieron involucrados en la delincuencia y que esta guerra, como usted la ha llamado, ha dejado. Yo creo que la Ley General de Víctimas va encaminada a un tratamiento diferente de las instituciones, precisamente a quienes pierden la vida sea directamente o indirectamente en estos enfrentamientos. Lo que me interesaba también en el tema específico es qué recomendaciones se les daban a los ciudadanos dado este conflicto interno, sobre todo el cartel que más violencia genera en Zacatecas. Alguna estrategia de prevención ciudadana, recomendaciones a seguir específicas, por cuánto tiempo, en fin. Y por último, yo sé que las otras preguntas las intentó contestar, que a lo mejor esa se perdió, que es poco tiempo. A lo mejor si la presidenta nos da oportunidad de que en el otro tiempo nos pueda resolver alguna pregunta, brevemente, aunque fuera el tema de la Metropol. Yo creo que hay muchas expectativas con esa corporación y que también vale la pena saber, es una corporación que dará resultados en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo. ¿En qué sentido? ¿Qué debemos esperar? Ese es un tema que me parecía de la mayor importancia. Gracias. Para hacer uso de su derecho de réplica, el diputado Juan Mendoza. Bueno, me queda claro que sí hablamos en frecuencias y en canales diferentes, no nos entendimos. Luego le explicaré qué es este concepto de institucionalizar la violencia o hablar de violencias toleradas, que es el enfoque de seguridad pública que usted le quiere imprimir al fenómeno que existe en nuestra entidad. Le hablé del dónde quedaron las cifras o lo que esperábamos del Observatorio Ciudadano, nos lo contestó, y esto se relaciona con lo que finalmente dijo hace un momento. Esos 289 muertes, solo 6 se atravesaron o quedaron en el fuego cruzado. ¿Qué pasa con los secuestros, las extorsiones, las desapariciones? Solo por mencionar un caso, la muerte de 2 jóvenes de familia de trabajo, de familia honorable, los hermanos Félix, el municipio de Calera. No están en el fuego cruzado, no están en las estadísticas. Por eso hablaba de cómo se institucionaliza o cómo se perdió la oportunidad en este caso, porque quedó en la nada de tener cifras verídicas y confiables a través de un observatorio ciudadano. Gracias, diputado. Continuando con el segundo bloque, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos la diputada Giovanna Bañuelos. Era la diputada Ana María Romo Fonseca, yo no tengo inconveniente. Adelante, diputada Giovanna. Con su permiso, bueno, en principio decir, y esto va más para los integrantes de la Comisión de Régimen Interno que para el funcionario que comparece, que me parece que no se debe de consentir este formato. Una comparecencia
que se divide en 3 tercios, en el que la primera es un mensaje más de carácter político que informativo, en la segunda la proyección de un video y en la tercera el concluir un mensaje con los compromisos que se van a hacer. Es una glosa de informe, se tiene por lo tanto que informar respecto a lo que se hizo en el año 2012. Decir que me parece grave y preocupante, por supuesto, toda la información que nos ha dado el secretario. Uno, se va a recrudecer la violencia en Zacatecas, ya prevista por todo el gabinete que tiene que ver en materia de seguridad pública. Dos, estamos en una etapa de contención y no de prevención. La pregunta es, ¿dónde está la estrategia? Estamos ante un estado fallido en el que habrá que recomendarle a los ciudadanos, a los padres de familia, que se armen y que encuentren sus propios mecanismos de defensa y de defensa de sus seres queridos, o con este diagnóstico existe aparte el acompañamiento de una estrategia o de una alternativa para los zacatecanos. En cuanto al tema del observatorio ciudadano que mencionaba incluso el diputado Juan Mendoza, la legislación federal en materia de seguridad establece la obligación de incluir a los ciudadanos en la elaboración, desarrollo, implementación y evaluación de las políticas de seguridad, una vertiente importantísima, por supuesto, en prevención del delito. Para ello, entre otras acciones, se han creado observatorios ciudadanos. En Zacatecas no tenemos noticia de ello, salvo que ahora usted no lo informe. En el tema de los cerezos, se vive una situación verdaderamente preocupante. Yo le quiero preguntar, señor secretario, ¿cuántos custodios están al servicio del cerezo que verdaderamente estén trabajando para eso? ¿Cuántos? Porque hay muchísimos que están comisionados, nosotros tenemos información al respecto. Pero también le quisiera preguntar, ¿por qué la cobardía de no dar la cara en una situación tan delicada de la que fuimos testigos no solo zacatecanos, sino todo el país, que fue el secuestro, y ahora no sabemos cuál es el triste desenlace de la entonces directora Fabiola Quirós? Cuando sale a mentir Miguel Alonso a los medios nacionales, secundado por el Procurador de Justicia, a decir que las condiciones laborales de la entonces directora eran las más óptimas, que incluso conducía un vehículo blindado, que contaba con todo un dispositivo, con custodios, con gente altamente profesionalizada y capacitada para que pudieran brindarle seguridad, cuando usted perfectamente sabía que mentían y no le dijo la verdad a los medios de comunicación y a los ciudadanos en general. ¿En qué condiciones están trabajando en todos los cerezos, en el de Cieneguillas y en los distritales? ¿En qué condiciones también es que se toma la actual administración? Porque sabemos de muchos operativos en los que se encuentran desde armas blancas, punzocortantes, droga, maneras de comunicarse con tecnología, vaya, telefonía celular, computadoras, etcétera. Pero todo tiene que entrar por un lugar, lo consienten los policías. ¿Qué medidas al respecto se están implementando en todos los cerezos? En el tema, pues naturalmente, de la estrategia, decir en qué capítulo del plan de contención, prevención y auxilio está el Estado respecto a los municipios. No es posible decir que solamente estamos en una etapa de contención y que si el ciudadano de Pinos tiene un enfrentamiento y no hay un elemento de la policía municipal que no es confiable, que lo sabemos todos, o en el municipio de Villanueva, o incluyo también el de Fresnillo y muchos otros del estado, no hay quien acuda a brindarles atención. ¿Quién hace la mayor cantidad de arrestos y de operativos en el estado? ¿Es el ejército? ¿Es la marina? ¿Es la policía federal? ¿O es la policía estatal? Solamente así se justificaría su presupuesto y se justificaría su trabajo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. En este segundo bloque no tengo registrada a la diputada Ana María, pero si usted gusta la puedo registrar. Me registré después de Jorge Álvarez Maínez, presidente. Yo seguí antes de Juan Mendoza. Sí, el secretario me informó, el segundo secretario, aquí lo tengo registrado, pero no hay ningún problema. Si usted lo desea, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de la Asamblea, señor secretario general Jesús Pinto Ortiz, bienvenido a esta su casa y gracias por las respuestas que nos está haciendo en obligación al mandato constitucional en el segundo informe de gobierno del licenciado Miguel Alonso Reyes.
Primera pregunta, ¿qué pasa con los bienes muebles e inmuebles que en los operativos se decomisan al crimen organizado? ¿A quién se le entregan? ¿Quién los asegura? Porque ya nos dijo que usted es ejecutor y es operativo de las instrucciones propias del Consejo, me queda claro. Otra pregunta, como ciudadanos ahorita se habló de las 44 empresas de seguridad privada. Me gustaría mucho conocer cómo podemos identificar a los policías confiables, sobre todo cuando nos detienen en un retén, una revisión, o son policías de la iniciativa privada que nos están cuidando, cómo identificarlos y que no vayan a ser delincuentes camuflajeados. Otra pregunta que le llamamos operativos especiales, y también preguntarle si nuestros centros penitenciarios no están saturados o están saturados, qué problemáticas existen y que si realmente, ya no lo decía en el video, se está trabajando en la verdadera reinserción en cuanto a las personas y sobre todo esas personas que a veces ya no tienen ningunos escrúpulos. ¿Sí existe la reinserción? ¿Puede haber esa oportunidad? Y otra cosa, ya para cerrar, yo le traigo algunas otras preguntas, que siga esa policía montada. A mí le pido que se siga incrementando, sobre todo para cuidar los caminos rurales que son tan porosos regionalmente y que son utilizados para el crimen organizado. Que nos cuiden en esos caballos y que los blinden, y que sobre todo, porque es ahí donde desvalijan y hacen muy serias cosas, privan de la vida, etcétera. Sobre todo, pues es pedirle que se cuide y que la policía montada tenga el cuidado respectivo junto con el ejército, que lo felicitamos a usted, al ejército, a la Policía Federal, porque se juegan la vida. Algunos se molestan porque usted se desvela cuidándonos en las fiestas, cuidándonos, protegiéndonos, mientras otros, pues gracias a eso pueden divertirse, pueden hasta caerse de las escaleras, mientras usted se cae pero de un helicóptero, jugándose la vida por nosotros los zacatecanos. Así es que, señor, al contrario, mis respetos, usted es un hombre operativo que sabe su trabajo y sabe cumplir. Es fácil criticar, dicen que porque usted está blindado, no cualquiera está en sus zapatos. Mi respeto, señor. Muchas gracias, diputada. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra para formular sus preguntas la diputada Georgina Ramírez. Gracias, diputada presidenta. Secretario, he escuchado con atención el informe que ha usted presentado a esta Asamblea Popular. Habla de esfuerzos, ciertamente. Sin embargo, los números no confirman los resultados que nosotros estamos esperando y que exigimos para los zacatecanos. El día de hoy, en una publicación de diario local, establece cómo en la ciudad de Fresnillo los asesinatos se duplicaron en el año 2012, aunque no ha concluido este año, con relación a 2011. Esto quiere decir que las estrategias han fallado, que requerimos se haga una evaluación fría con números y se realicen las acciones necesarias. Este Poder Legislativo cumplió en lo que le toca, autorizando los recursos que para la seguridad pública se requieren. Sin embargo, me parece que aún nos encontramos en deuda y en un compromiso grandísimo de revisar y retomar las medidas que sean necesarias. En ese sentido, también quiero preguntarle cuál es la relación de coordinación que guarda la Secretaría de Seguridad Pública con las policías municipal y federal, asimismo como con los trabajos de protección civil. A mí me parece que este último rubro también es importante para obtener buenos resultados. Enseguida, también tengo una preocupación importante. Nos ha señalado cómo el número de la depuración de las policías es un tema relevante. No han aprobado la mayoría de ellos el examen de confianza. Por tanto, han iniciado las bajas y están programadas otras. Aparte del tema laboral, pregunto si existe una estrategia para resolver
el seguimiento que se les dará a estas personas que se deslindan de la actividad, pero que estamos en el riesgo de que puedan ser incorporadas dentro del espacio contrario. Agradezco sus respuestas, secretario. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra para realizar sus preguntas el diputado Alfredo Barajas. Buenas noches, señor secretario. Nuevamente sea usted bienvenido a esta legislatura. Decirle que en estas épocas no es fácil tomar la responsabilidad que usted ha tomado. Hoy no es como hace algunos ayeres, donde las cosas eran distintas, donde los gobiernos se preocupaban por unos cuantos robavacas. No es la misma atender a un ladrón de una chiva que atender a los delincuentes que hoy tenemos en Zacatecas y que traen cuernos de chivo, efectivamente. No es la misma atender a los delincuentes que hoy salieron como hormiguero, provocado por una pésima estrategia que tomó el gobierno federal, precisamente el que se va. Y que hoy me sorprende escuchar a los panistas que se preocupan de los muertos, que van en aumento. Es la estrategia que generó el mismo gobierno federal. Hablar de cobardía, no dan la cara. No creo verlos en las mismas circunstancias y situaciones. No es la misma afrontar un cuerno de chivo que un micrófono. Son cosas distintas. Yo sí le reconozco, secretario, el esfuerzo y el valor que usted tiene. Lo decía Nanis, a pesar de que a usted le sucedió un lamentable accidente, que se cayó el helicóptero, tuvo el valor suficiente para salir nuevamente a dar el esfuerzo para proteger a los zacatecanos. Eso, Diputada cualquier Presidente, cobarde, con todo cualquier respeto, ya ha cobarde, pasado el tiempo de las posturas. cualquier cobarde se va, renuncia. No es de cobardía de lo que se está hablando. Al contrario, yo creo que es valentía. Secretario, hacerle los cuestionamientos. ¿Qué puede informarle a esta legislatura con respecto del autogobierno que existe en el Cerezo de Zacatecas, reconocido por el propio director? ¿Qué ha pasado con la desaparición de la exdirectora? ¿Ya la encontraron? ¿Qué medidas de seguridad tenía la licenciada Fabiola y con cuáles cuenta el actual director? ¿Qué se hace para que los ciudadanos recuperemos la confianza en las policías municipales y en la propia estatal? Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra para realizar sus preguntas al diputado Carrillo Rincón. Corresponde dar respuesta ahora por 10 minutos al señor secretario respecto de los planteamientos formulados por los señores y señoras diputadas. Yo quisiera dirigirme primero a la persona que mencionó la palabra cobardía. Creo que es un término delicado. Creo que es un término delicado y digo, en su diferencia de sexo, creo que merece todos mis respetos. Sin embargo, puede probármelo, o puede poner a una persona del sexo masculino que me lo pruebe. El día que usted tuvo ese accidente en el Palenque, me informaron. Yo únicamente fui a ver un rato a Gloria Trevi y probablemente comí ahí en el restaurante Arroyo en alguna ocasión. Las demás fui a supervisar que los servicios de seguridad que me encargó el señor gobernador se estuvieran llevando conforme a lo planeado.
de su accidente, me informaron. ¿Qué es la Policía Metropolitana? La Policía Metropolitana, como ustedes lo llevaron a cabo su análisis, fue un clamor popular en el sentido de que la sociedad zacatecana y la sociedad de Guadalupe le habían perdido la confianza a las dos policías, la de Guadalupe y la de Zacatecas. La Policía Metropolitana tiene el sentido de dar una imagen diferente, una imagen de honestidad y una imagen de disciplina policial, de servicio a la comunidad de la metrópoli o del área metropolitana del estado. Se aprovechó los exámenes de control y confianza para seleccionar esa policía y que esa policía diera mayor servicio al centro, a Zacatecas y a Guadalupe. Esa fue la forma, la estrategia y la manera de ver las cosas con la que el señor gobernador y el señor presidente municipal de Zacatecas y el presidente municipal de Guadalupe la concibieron esa policía. Administrativamente, esta policía sigue dependiendo de los municipios, salvo en los honorarios, en los sueldos que devengan la policía. Se completaron los sueldos a lo que gana un policía estatal. La metropolitana va a ganar lo mismo que la policía estatal. Desde luego, con nuevo formato, con nuevo reglamento, para que sirva mejor a la sociedad. Ese fue el concepto del gobierno del estado y de los presidentes municipales de Zacatecas y de Guadalupe. Habíamos mencionado también, creo que ya se retiró el diputado Juan Mendoza, habíamos mencionado que el gobierno del estado, estamos para proteger a la ciudadanía. Solo que se vea la forma de proteger también a los que se portan mal, a los que en las tenebras de la noche salen y a hacer pues desbarajuste y medio, fuera de la ley, desde luego. Yo no sé esa forma, yo no encuentro la forma de proteger a esas personas. Reconozco la pérdida de seis elementos, incluso de los dos hermanos, esos de Calera. Se investigó su origen, se investigó su desarrollo, y no eran unas personas muy afines, que digamos, a la sociedad en que vivían. Conozco el término institucionalizar. Provengo de una institución que moralmente es la base, es la fuerza del Estado. Ahí me formé. Conozco lo que es la palabra institucionalizar. De ninguna manera el crimen o la muerte se va a institucionalizar en ningún lado. Sería estúpido pensar en ese vocablo encaminado a estar conforme con esa situación de institucionalizar la muerte o el crimen. Para nada. No es el pensamiento de todo el representante de un gobierno o de una institución. Para nada. El Observatorio Ciudadano en Zacatecas existe, está por ley.
lo dirige un hombre muy joven, de tipo de origen comerciante, que es el señor Rogelio Lara. Su participación se ve en los foros. Probablemente nos haga falta en el Estado algunos medios un medio de comunicación más efectivo. Creo que ese cambio que acaba de hacer el señor gobernador, creo que va a ser positivo. En ocasiones no se publica, pero el Observatorio Ciudadano está trabajando, porque además está por ley. Los cerezos. Los cerezos es una cosa muy delicada. En la fuga de Calera empezaron a criticar al gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública. Los cerezos están hechos, sobre todo el de Calera, está hecho para que ya el custodio ya no tenga contacto con los internos. Por cada, ojalá este dato quedara en sus mentes, a cada custodio le corresponde cuidar a 10 internos. O sea que legalmente el número de custodios ni la fuga de Calera nos podía perjudicar en este sentido. Absorbemos la pena, absorbemos la vergüenza, porque no deja de ser una falta de control. Sin embargo, era el número suficiente para cuidar ese cerezo. El autogobierno en los cerezos es un método difícil de quitar. A la entrada del señor gobernador entró de director del cerezo un joven abogado que se le retiró del cerezo porque era demasiado flexible, dando a entender una corrupción la cual nunca fue comprobada. Ese abogado sigue trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública, únicamente se le cambió. La flexibilidad consistía en las visitas conyugales, en dejar pasar bandas de música, etcétera, pero bueno, no se le detectó una corrupción así definida, no se le pudo llevar al Ministerio Público, no había las pruebas suficientes. Luego vino Fabiola. Fabiola tenía 12 años de experiencia en el cerezo de Fresnillo. Fabiola aceptó la dirección del principal centro penitenciario del estado de Zacatecas. Aceptó su dirección. Tenía efectivamente lo que el señor gobernador manifestó. Yo no escuché al señor gobernador que dijera que una unidad blindada. Traía una camioneta nueva, traía a su sobrino en forma permanente con arma corta y arma larga, y traía otro masculino y dos femeninas, siempre en forma permanente. Esa vez que fue secuestrada únicamente durmió con una persona amiga de ella y con su sobrino. A los tres los plagiaron. Su derrotero no lo sabemos. Vino a hacer investigaciones la Siedo, no tomó la Procuraduría en sus manos ese asunto, no sé por qué lo haya dejado, y la Procuraduría de Justicia del Estado tomó el caso. La buscamos inicialmente en Fresnillo, la buscamos en Sain Alto y la buscamos en el TEUR de González Ortega. Hay rumores que no merece el caso manifestarlo, porque no son comprobados, son
únicamente rumores. El paradero de Fabiola no lo sabemos. La seguridad la traía Fabiola consigo cuando fue secuestrada. ¿Qué hace el Ejército? ¿Qué hace la Policía Federal? ¿Qué hace la Policía Estatal Preventiva? Nos coordinamos, existe una fase de coordinación todos los lunes en la 11 Zona Militar, estamos perfectamente coordinados y cada quien de acuerdo a sus posibilidades hace su tarea. La Policía Estatal, ojalá licenciada Giovanna, le preguntara al presidente municipal de Villanueva, a la presidenta de Jiménez del Teul, al presidente de Calera, les preguntara si le ha negado algún apoyo la Policía Estatal o el secretario de Seguridad Pública. Llevamos 7 policías adiestrados, sin ningún costo, incluso cartuchos, alimentación, uniformes y todo, que le hemos otorgado a esos municipios. Un apoyo completo para que su policía esté bien. Es una forma en que yo, en forma cordial, quiero acercarme a las difíciles policías municipales. No sé si entrando el próximo gobierno desaparezcan, no sé si se establezca el mando único, es incierto todo eso. Yo, previendo el mando único, trato de buscar la cordialidad y el apoyo de la Secretaría del Gobierno del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública a las policías municipales. Esto lo pueden corroborar. Los bienes muebles e inmuebles que se aseguran por motivo del narcotráfico, todos van a parar a la Procuraduría General de la República por ser delitos contra la salud. Todos los delitos contra la salud son delitos federales y todo lo maneja la delegación aquí en Zacatecas de la Procuraduría General de la República. Tenemos la ventaja de que existen 44 empresas de seguridad privada y a partir de enero están pagando impuestos. Es poco, pero ya se tiene sobre todo el control de las empresas de seguridad privada y las cuales ya están pagando impuestos al gobierno del Estado. La reinserción social se lleva a cabo. Cuando un reo sale de la cárcel, sabe hacer un oficio. Los aspectos morales y psicológicos existe un sistema psicológico, existen médicos para reinsertar a los reos, pero bueno, el resultado, no precisamente todos vuelven otra vez a delinquir. Probablemente un 10 o 20% vuelvan otra vez a las andadas, pero no es un hecho de que todo el mundo vuelva otra vez a ser criminal. No sé si le quede alguna duda, diputada Georgina. ¿Puedo concluir, señor secretario? Para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, tiene el uso de la palabra, conforme se participó en este bloque, la diputada Giovanna Bañuelos, por 3 minutos.
En principio, recordarle al secretario que no es ninguna prebenda la que tiene ni con su servidora ni con este poder el que nos está informando. Es parte de una obligación constitucional que forma parte de la glosa del segundo informe. Pedirle que se dirija a su servidora con respeto. Soy diputada local, así como hoy él viene a representar al Poder Ejecutivo en materia de seguridad pública. En principio, o para continuar, decirles que no solamente sostengo que es cobarde, porque miente en cuanto a las condiciones en las que trabajaba la directora, miente en cuanto al número de elementos que están en el Cerezo en trabajo de custodia, miente en su equipamiento y en sus condiciones, porque usted sabe como yo que tienen hasta su armamento ahí pegado con cinta masking tape. Usted sabe como yo que Fabiola conducía su vehículo personal. Usted sabe como yo que a Fabiola efectivamente la acompañaba su sobrino que era custodio y otra policía. Usted sabe como yo que está mintiendo. También decirle que no solamente es cobarde, también es usted un misógino. Yo no lo estoy retando a golpes como para que diga que por mi condición de mujer no me puede contestar. Estoy preguntando como diputada y usted como secretario me debe de responder. No somos amigos de parranda ni somos cuates. Usted está aquí por una obligación constitucional. El tema es que me debe responder. Por lo tanto, repito, no solo es eso, no es retarnos a vernos en la esquina como para que usted pida un nombre en sustitución mía como para que me pueda responder. Efectivamente no contestó mis respuestas y las que contestó, las contestó con mentiras. Es una lástima. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Para hacer uso de su derecho de réplica, se le concede uso de la palabra a la diputada Ana María Romo Fonseca. Sí, muchas gracias, Presidenta. No, nada más para hacer la última aclaración, cuando me refería a la policía montada, efectivamente creo que veo con muy buenos ojos exista policía montada, porque en las zonas rurales siempre ha existido por parte del Ejército, que se fortalezca, pero también que sigan existiendo, ahora me voy a referir a caballos de acero, como los helicópteros, como verdaderos tanquetas, porque en esos caminos es donde se cometen situaciones y además la gente de los ranchos, de las comunidades, es donde más desprotegida está con estas gentes del crimen. Desvalijan autos, matan personas y hacen demás cosas. Y se necesita mucho la vigilancia constante en las comunidades de esos verdaderos caballos de acero que son los helicópteros. Y se necesita hacer inversión para tener la paz, para tener la tranquilidad y sentirnos otra vez que podemos salir con nuestros hijos al parque, con nuestros bebés a pasear y que ellos salgan solos, que precisamente están siendo secuestrados en casa, porque no podemos los padres tener la confianza ni de que vayan ni a la escuela, ni a las tortillas, ni a la tiendita solos, porque no sabemos si regresan. Y sobre todo de que busquemos la forma con estas leyes como del halconeo de cuidar que no por el hecho de ser jóvenes los niños y están en una esquina con su celular y con una capucha, son halcones. Tenemos que ver la forma y el sistema y el procedimiento para que estos muchachos, ninis o que son contratados de una forma, el crimen organizado, valiéndose de las penurias económicas que están pasando las familias, busquemos los esquemas de seguridad y certidumbre para los niños, los jóvenes, las mujeres y los hombres que trabajan en el bien y por el bien. No me resta otra vez decirle que, señor, usted es un hombre valiente, es un hombre trabajador, honesto, que le conozco su perfil, sobre todo profesional, y sé que está actuando en el deber de su servicio. Está contestando usted con puntualidad. Yo creo que aquí no se vale venir a denostar a una persona sin realmente vivir el trabajo de la otra. Mi respeto, señor, vuelvo a insistir, lo felicito no solo a usted, sino a todos aquellos que están haciendo un esfuerzo en materia de seguridad pública por cuidarnos a toda la ciudadanía y sobre todo a todos los zacatecanos conjuntamente con los estados y el esfuerzo que está haciendo el Estado con otras entidades federativas. Continúen su trabajo y con esa valentía. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Muchas gracias. El uso de la palabra, la diputada Georgina Ramírez. Gracias, diputada presidenta. Señalar, secretario, que efectivamente conozco y reconozco su esfuerzo personal, el esfuerzo también que se ha estado realizando y el compromiso que este Poder Legislativo ha tenido con la materia de la seguridad pública.
el compromiso y el apoyo que ha tenido también el presidente Calderón, y el cual ha sido muestra no solo con la participación del Ejército y la Policía Federal, sino con el apoyo con recursos, con dinero para el Estado y para atender esta problemática tan importante. Tal es así que en las entrevistas que ha tenido con el presidente electo han estado de acuerdo en continuar con este trabajo, aunque algunos al parecer aquí no estén de acuerdo. Sin embargo, señor secretario, la delincuencia en Zacatecas ha crecido, no solo en el tema del crimen organizado, también en los delitos del fuero común. Yo invito nuevamente a analizar la estrategia, a evaluar, a trabajar, pero sobre todo, secretario, me sumo y nos sumamos la fracción parlamentaria de Acción Nacional para emprender todos los esfuerzos y apoyos que sean necesarios para que el gobierno del Estado dé una respuesta eficiente a los zacatecanos. Y le insisto, reconozco su trabajo, su institucionalidad y su esfuerzo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Alfredo Barajas. Secretario, nada más reconocerle el esfuerzo, su labor, llenarlo a que lo siga haciendo mucho más grande todavía el esfuerzo. Zacatecanos, efectivamente, coincido con algunos compañeros, tenemos una muy mala percepción de seguridad pública en el estado de Zacatecas, en las comunidades, en los municipios. No confiamos en las policías municipales, pero sé que se está haciendo un gran esfuerzo. La cantidad de recursos que se le aprobaron por parte de esta legislatura en materia de seguridad también dicen del esfuerzo que han hecho los legisladores, el Poder Legislativo del Estado. Señor secretario, nadie puede exigir lo que no está dispuesto a dar. Nadie puede exigir respeto cuando no ofrece respeto. Con las damas, caballero. Es usted un caballero, solo tiene un problema, no sabe identificar las damas. Es cuanto. Gracias, diputado. Con lo anterior damos por concluidas las intervenciones del señor general y de los ciudadanos diputados. Señor general Jesús Pinto Ortiz, secretario de Seguridad Pública del Estado, la honorable 60ª legislatura del Estado Libre y Soberana de Zacatecas ha tomado nota de su comparecencia, lo cual se origina con motivo de la presentación del segundo informe de gobierno del ciudadano licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del Estado. Con lo anterior se da cumplimiento a la obligación establecida por el artículo 59 de la Constitución Política del Estado. Muchas gracias por su presencia, a usted y a sus colaboradores que lo acompañan. Solicito a la Comisión de Cortesía que al término de la sesión se sirva acompañar a su salida de este recinto a nuestro distinguido invitado. Muchas gracias. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausura la sesión y se cita a las y a los ciudadanos diputados para el día de mañana, miércoles 10 del mes, año en curso, a las 11 horas, a la siguiente sesión.